Decía entonces que voy a ir combinando los tres títulos. ¿Cómo combino? Estos tres títulos los vamos a ir combinando de a dos. Fíjense que están combinados de a dos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a combinar la participación en el título A con el título A. La participación en A con B y en A con C. Después voy a hacer B con A, B con B y B con C. Y después voy a hacer C con A, C con B y C con C. ¿Para qué? Para estimar el riesgo teniendo en cuenta estos tres activos. Eso estoy tratando de hacer. ¿Eso se entiende? Sí. Sí. Entonces, el riesgo va a tener que ver, lógicamente, como primera medida en cuánto invierto en A, en B y en C. Eso significa X1. Esto sería, la primera vez sería, ¿cuánto invierto en X, A, multiplicado por, fíjense que acá dice de I igual 1 a 3, combinado con J igual 1 a 3. El primer par que me toca es X1 o XA, el título 1 con el título 1. Después va a ir el título 1 con ¿cuál? Con el 2. Y el título 1 con el 3. ¿Sí? Porque este lo dejo en 1 y este lo hago variar. 1, 2 y 3. Cuando este es 2, este varía 1, 2 y 3. Cuando este es 3, este varía 1, 2 y 3. ¿Se ve? Sí. Bien, entonces lo que voy a hacer es la participación en el A multiplicada por la participación en el A por la covarianza de A con A, que esta es la covarianza de A con A, en realidad es la varianza de A. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar el título A, esta es la participación en el título A, es un porcentaje, en tanto por uno, ¿no? Con la participación en el B, con la covarianza de A con B. Después, ¿qué me toca? La participación en el título A, con la participación en el título C, por la covarianza de A con C. Perfecto. Bueno, si ustedes siguen, van a tener que esto va a aparecer una vez con el A, una vez con el B y una vez con el C. Y esta va a aparecer A con B y A con B, pero también va a aparecer B con A y la B con A. Entonces esta va a aparecer dos veces. Y esta va a aparecer dos veces también. Si ustedes siguen haciendo la combinación, ¿sí? Es decir, esta va a aparecer tres, una vez con A, una vez con B y otra vez con C. Y estas van a aparecer dos veces. Y me falta acá la de B con C. Dos veces va a aparecer la de B con C. Si ustedes hacen todo el desarrollo, les va a aparecer esto. Acá falta, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Ahí las covarianzas no son al cuadrado, ¿puede ser? No, la covarianza ya está al cuadrado. La covarianza es bien. Está o bien. sea, porque mira, la covarianza es esto. Viste que recién vimos que yo tomaba el rendimiento de A, promedio, y le restaba cada uno de los valores del periodo. Cuando hago la covarianza, lo que hago es, en vez de hacer esto al cuadrado, lo hago con el rendimiento de B. Esta es la covarianza. ¿Ven que está multiplicado ya con respecto a otro? Bien.
Y después lo que hago a esto, lo sumo y le saco el promedio. O el promedio menos 1, eso depende si es una muestra o si es la población entera. Entonces saco el promedio, digamos así. Esa es la covarianza. ¿Cómo van a sacar ustedes la covarianza o las varianzas? Con una formulita de Excel, con una función de Excel, que les permite sacar las covarianzas y las varianzas. La práctica de esto lo van a hacer con el caso. Hoy vamos a ver nada más que rápidamente la teoría. Y ustedes con el caso van a afianzar los conocimientos, van a estudiar, van a leer. Yo les mandé ahora por WhatsApp un capítulo de Hellbaum, y también lo pueden leer por el libro de Dunrauf. Pueden leer perfectamente, digamos, la teoría más extendida de esto. ¿Se entiende entonces cómo determinamos la otra de las variables que nos interesa, que es el riesgo de la cartera? Sí. Bien. Bueno, una vez que tenemos determinadas estas dos variables, lo que podemos proceder a hacer es a tratar de graficarlas, y lo que encontró, fíjense que acá está el rendimiento y acá está el riesgo. Lo que encontró Markowitz es que yo tenía una serie de puntos que estuvimos viendo es decir, para cada puntito de estos, de acuerdo a combinaciones distintas de los activos que estoy viendo, él determinó que las combinaciones posibles nunca aparecían por acá, que eso fue lo que vimos al principio de la clase. Era bastante poco probable que aparecieran por acá, sino que se conglomeraban, digamos así, en una formita como si fuera de paraguas. Esta es la forma que le dio a todas las carteras posibles Markowitz, ¿sí? Está un poquito desprolijo, pero bueno. Es decir, estas. Entonces, fíjense lo que pasa. ¿Cuáles carteras elegirían ustedes de poder elegir? Un mix, un poco de unas que están más arriba a la derecha, otro de las que están más abajo a la izquierda. No, yo te digo, hay que elegir una cartera óptima. Tenemos que tratar de determinar una cartera óptima, porque de todas Y estas... de las que están más arriba, las que Bien, están más cerca del eje. claro, las que están más arriba. Dependiendo del riesgo que esté dispuesto a asumir. ¿Quién dijo eso? Que necesito que sigamos con eso. Claro, el riesgo, yo, Sergio. Sergio. Bueno, Sergio, haceme acordar enseguida. Volvés a repetir lo que dijiste. Bueno. Entonces, según podemos llegar a estimar que, ¿les parece? Esa curva roja es la que elegiríamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre elegir esta cartera, supongamos que esa es la A, y esta, que es la B, ¿cuál elegiríamos? La B. ¿Por qué? Porque para el mismo nivel de riesgo, la B representa una mejor opción porque me da un rendimiento más alto, ¿sí? Esa es la lógica. Sí, sí, entiendo. Bien. ¿Por qué no elegimos esta cartera? Porque no existe. Perfecto. No existe, flaco. ¿Cómo lo va a elegir? No existe esa combinación. O sea, la combinación
No existe, entonces por eso no la elijo. Si existiera, sí la elegiría, obvio, pero no está porque no existe. Bien, ahora bien, hemos reducido este espacio a una línea. Esto se llama frontera eficiente. Es frontera porque más allá no existe. Bien. Ahora, de todas estas que están acá, ¿cuántas hay acá? Infinitas. Sobre la línea roja hay infinitas combinaciones posibles. ¿Cuál elegiríamos? Y ahí sí quiero que me vuelvas a repetir lo que me dijiste recién. Dependiendo del riesgo que esté dispuesto a asumir. Sergio me dice dependiendo del riesgo. En realidad, depende del riesgo, es lo mismo el de Sergio que el de Paula o de, no sé, o el mío. Hay, digamos, un aspecto que es subjetivo. Es decir, acá entra el inversor, el sujeto del inversor, y su posición frente al riesgo. En la teoría de carteras, eso está representado por lo que se llama curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia lo que hacen es relacionar diferentes relaciones entre riesgo y rendimiento que para el inversor son indiferentes y tienen esta forma. Entonces, para algunos inversores que tienen esta familia de curvas de indiferencia, la curva de indiferencia toca a la frontera eficiente en un solo punto, es tangente en ese punto, ahí. Y habrá otros inversores cuyas curvas de indiferencia sean más achataditas. Entonces fíjense que hay tantos óptimos como inversores existan, o como posiciones frente al riesgo. Entonces, esto sería un óptimo 1 y este sería un óptimo 2. Esta curva de indiferencia, hay una cosa importante que es que todas estas curvas de indiferencia tienen que ver con que todos los inversores son adversos al riesgo. Es decir, les asusta el riesgo. Por eso tienen esta forma las curvas de indiferencia. Ahora bien, de estos son dos inversores, son las curvas de indiferencias del inversor 1, y estas son las curvas de indiferencia del inversor 2. Ambos inversores son adversos al riesgo. Por eso las curvas tienen esta forma. Ahora, hay uno que tiene menos adversión que el otro. ¿Cuál es? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, si ambos son adversos al riesgo, listo, bueno, quiere decir que a ambos les produce miedo el riesgo, no son proclives a tomar riesgo. Ninguno de nosotros, en realidad, naturalmente es proclive a tomar riesgo. Si toma riesgo, exige, en realidad, una mayor rentabilidad, un mayor premio. Es decir, yo estoy dispuesto a aumentar mi riesgo, pero no gratuitamente, sino que exijo que me lo pague el mercado. ¿Cómo? Con una mayor rentabilidad. Por eso estas combinaciones de riesgo-rendimiento tienen esta forma. Pero le pregunto, si bien los dos inversores son adversos al riesgo, ¿cuál es más adverso al riesgo? Hay dos grados diferentes de aversión al riesgo, ¿cierto?
El inversor 2 podría asumir mayor riesgo, por lo que se ve. Claro, es menos adverso al riesgo el inversor 2. ¿Se entiende? O tiene información que el otro no tiene. No, O se mide solo por aversión al riesgo. Claro, es solo aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque el mercado estamos suponiendo que es perfecto. Toda la información se conoce, todos conocen al mismo tiempo la información, no existe asimetría. Eso no lo vimos, pero está en las filminas, están todos los supuestos que implica este modelo. Es decir, lo que estamos haciendo es un análisis en condiciones casi de mercado perfecto. Conocimiento de la información, todos conocen la información al mismo tiempo, todos conocen los precios, todos esperan lo mismo del mercado, digamos así. Pero aún así hay diferencias. Esto de las curvas de indiferencia en los mercados reales generalmente se hace a través del test del inversor, que deben haber escuchado ustedes. Vieron que cuando, por ejemplo, vas a meterte en un fondo común de inversión, te hacen un test para ver cuál fondo común preferirías. Y eso está representando si tu curva de indiferencia es más aplanadita o es más paradita, digamos, tiene una pendiente más grande. Entonces uno puede asumir o mayor riesgo, una cartera más a la derecha, digamos, de la frontera eficiente. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Estamos bien. Bueno. Profe, una consulta. Cuando Sí, usted querido. dice mayor adversión al riesgo, ¿quiere decir que puede asumir mayor riesgo o que es más sensible al riesgo? Claro, más siente el riesgo sería. Ah, bien. O sea Mayor que el que tiene mayor adversión ahí es el I1, es el inversor 1. Exacto. Gracias. Ojo, porque puede ser confuso la forma de... Mayor adversión en realidad es más miedo, no más riesgo. ¿Sí? Entendido. Gracias. Bien. Bueno, esto es hasta Markowitz. Pero existe un temita acá que es, ¿qué pasa si combinamos o introducimos lo que se llama un activo libre de riesgo? Lo voy a dibujar acá mismo. Vamos a buscarlo más adelante porque acá está hecho. Bueno, acá está hecho esto exactamente. Diferencia y con distintas curvas de indiferencia. ¿Sí? Vamos a ver, nada más que está. Ahora supongamos que voy a introducir un activo libre de riesgo. ¿Qué es un activo libre de riesgo conceptualmente? Es un bono del Tesoro de los Estados Unidos con un plazo similar al que yo necesito para la inversión. Por ejemplo, si mi inversión va a ser a un año, busco un bono del Tesoro de Estados Unidos de plazo similar. Eso se establece como base de la teoría, digamos. Pero, ¿qué quiere decir? Un activo libre de riesgo es un R sub F, digamos, la rentabilidad de un activo libre de riesgo no tiene varianza. Por eso, el activo libre de riesgo se ubica en el eje de la Y. Bien. Fíjense lo que pasa si yo introduzco un activo libre de riesgo.
las combinaciones posibles serían, ¿cuáles serían los dos extremos? Que todo lo invierta en el activo libre de riesgo. O que todo lo invierta en la cartera A, que es una cartera de riesgo que es una cartera riesgosa como la que habíamos visto recién. Es uno de los puntos de la línea roja de la frontera eficiente, ¿sí? Acá le he llamado yo PAC. Portfolio, vamos a ponerle PAC. Portfolio que combina, por ejemplo, el activo A con el C. Que esto es un activo riesgoso. Si el 100% de la riqueza, si toda la inversión la invierto en el activo riesgoso, voy a estar acá. Y si el 100% de la inversión de la riqueza mía la invierto en el activo libre de riesgo, la cartera va a ser esta. ¿Ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué les parece que podría pasar? ¿Hay una mejor alternativa que esta de combinación? No sé qué es el punto amarillo, pero no parece que hubiera opciones ahí. Si yo me empiezo a mover por acá, Ah, ¿qué va a pasar? Voy a combinar el activo libre de riesgo con esta, inclusive con esta. ¿Y esa alternativa de la línea azul no sería mejor? Sí. Si mi nivel de riesgo fuera este, por ejemplo. sí, aumenta mucho más el rendimiento de lo que aumenta el Fíjate, riesgo. si yo, acá me daría ahí, pero con la azul, para el mismo riesgo tendría un puntito más de rendimiento. Entonces, lo lógico es que me desplace esta cartera hasta una cartera que la vamos a llamar cartera tangente. Lo que pasa entonces, si introduzco un activo libre de riesgo, es que voy a combinar el activo libre de riesgo ¿con qué? Con la cartera tangente. No voy a usar ni la PAC ni la otra azulcita. Voy a usar la cartera tangente siempre. Porque es lógico. ¿Se entiende qué pasó? Sí. Acá entonces me estoy estoy prestando a la tasa libre de riesgo, ¿sí? Ay. En toda esta zona. Fíjense que me cambió. Me cambió. Esta parte ya empieza a desaparecer. Todo esto está desapareciendo y se me está transformando en una recta. Si el 100% de mi riqueza yo lo invierto en la cartera T, yo estaría parado acá. Si el 100% de mi riqueza yo lo invierto en el activo libre de riesgo, estaría parado acá. Pero, ¿qué pasa
si yo me endeudo, es decir, tomo deuda a la tasa libre de riesgo. Lo que pasaría es que podría ser, esto sí, convertirse en una recta que siga. Entonces, en esta parte derecha de la recta tengo el endeudamiento a la tasa libre de riesgo. Y a la izquierda de T tengo el préstamo, es decir, acá yo le presto. Y acá invierto el 100% de mi riqueza en T. Y acá digo, además de invertir el 100% de mi riqueza, tomo prestado a la tasa libre de riesgo y me endeudo. Y eso hace que la frontera eficiente que antes era esto, ahora se haya transformado en una recta. Es decir, que si existe información eficiente, mercados eficientes, conozco los precios, los valores esperados, puedo sacar, tengo toda la información, pero además puedo prestar a la tasa libre de riesgo o inclusive endeudarme a la tasa libre de riesgo, la frontera de Markowitz se transforma en otra cosa. Se transforma en una línea recta. En donde... Sí, termino un concepto importante y después me preguntan lo que quieren. Esta tasa pasa a ser, esta cartera pasa a ser la cartera de mercado. ¿Y qué es la cartera de mercado? Es la cartera que tiene las mismas proporciones que las proporciones existentes en el mercado de cada uno de los activos. ¿Mm? Sí, ahora escucho. Profe, yo había entendido que si yo estaba en el punto de RF contra el EGI, era que invertía el 100% en la cartera con cero riesgo. Y Sí. si me iba acercando más hacia T, era que iba invirtiendo en esos dos, en los activos A y C. En T, ¿no sería la inversión al 100% en A y C? Eso no lo entendí bien. Porque A y C, a ver si te puedo borrar acá para que no se vea tanto lío. Fíjate que A y C es ese punto amarillo. Ahora cambié este. ¿Por qué? Porque no tiene lógica esto, porque existe una combinación mejor, que es la combinación entre RF y T. Es una nueva cartera, no es A y C. ¿Por qué? Me estoy por quedar sin tiempo. A ver si te alcanzo a explicar esto. ¿Por qué este punto es mejor que este? ¿Lo entendés? El punto azul es mejor que el amarillo, ¿sí o no? Sí. Sí, porque al mismo nivel de riesgo, yo se los expliqué acá, al mismo nivel de riesgo tengo un mejor rendimiento. Entonces yo voy a elegir combinaciones de RF con T, no de RF con PAC. Esta roja la reemplazo por la azul, combinando con T. ¿Entendés? Sí, entendí. Desapareció esta ahora, por eso las taché yo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Paula, dale nomás. Cuando nos alejamos del eje de las I, tenemos mayor riesgo, mayores posibilidades de rendimiento, pero mayor riesgo. Ahora, ese riesgo es que suba la tasa, baje la tasa, sea insolvente el que me tiene que devolver la plata, o cosas por el estilo. O sea que es una posibilidad, pero podría esta línea azul hacer que caigan mi rendimiento en picada hacia abajo, ¿o no? Lo que pasa es que estamos en un mercado perfecto, en donde toda la información está disponible, y el riesgo, el mayor riesgo que está expresado por la variabilidad del rendimiento, es recompensado con un mayor rendimiento. Eso es lo que estamos concluyendo. Es decir, todo lo que ustedes me dicen de
que estamos nosotros bastante contaminados con el tema de que estamos lejos de un mercado de este tipo. Es decir, nuestros mercados son muy imperfectos, son pequeños, tienen muchas imperfecciones, tienen muchas asimetrías, poca información, mucha incertidumbre. Eso es la normalidad para nosotros. Yo les estoy proponiendo un modelo que está en el otro extremo. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué validez tiene? Tiene la validez de que descontaminando el mercado, yo puedo estimar una relación riesgo y rendimiento en forma cuantitativa, es decir, yo puedo decir cuál debería ser mi rendimiento por unidad de riesgo asumido, teniendo en cuenta un mercado perfecto. Ok, pero es más bien teórico que... No, no es teórico, es la base. Okay. Es desde dónde empezás. ¿Me entendés? Es el estándar. Nosotros estamos Sí. acostumbrados a lo que no es estándar, por eso ustedes la normalidad la toman, lo que nosotros tenemos como normalidad, en realidad es una simetría. Pero esta relación, digamos, no es teórica, sino que es a partir de dónde podemos partir. Si no, no hay forma de formular una teoría, ¿se entiende? Si no es Sí, perfecto. Sí, no podemos advertir cuáles son tal cual. Ese es el las objetivo. asimetrías nuestras sin saber cuál tendría que ser el panorama. Claro, ¿cuál debería ser, por ejemplo, la relación? Digamos, esto es recontradiscutido también, ¿viste? Hay gente, no te va a decir que todo el mundo lo acepta. Más allá de que no todo el mundo lo entiende, mucha gente que está en el sistema no sabe, no entiende cómo trabaja un optimizador ni nada, pero lo que yo estoy tratando de compartirles a ustedes es la idea, la base, cuál es el basamento de la teoría financiera de la relación riesgo-rendimiento, Markowitz, y ya ahora vamos a pasar a KPM. Estamos a un puntito de pasar. Ok, perfecto. Pero está entendido, quiero que Sí. ser claro, digamos, cuál es el objetivo de esto. Profesor, Sí, ¿le Ariel. puedo hacer una consulta? Cuando se grafica la curva, que se convierte en una recta, ¿no es cierto?, Sí. por el endeudamiento, el punto que va o sea, a partir del endeudamiento significaría que yo tomo deuda Eso. para comprar más, para entrar en la cartera. Claro, tal cual. Es decir, Perfecto. vos decís, por ejemplo, yo tengo 100 millones de pesos. Sí, Bueno, con 100 millones de pesos, lo lógico sería que yo hiciera la cartera T. exacto. Pero para ir más allá, ¿qué tengo que hacer? Ponerle prestado 50 millones e invertirlo en la cartera T. Es decir, estaría invirtiendo 150 millones de pesos. 100 Está millones bien. son los míos, más 50, el 50% de mi riqueza, que lo pedí prestado, me endeudé y lo invertí en la cartera T. Pero siempre la inversión es en la cartera T. Bien, perfecto. Acá podría ser, este punto podría ser, bueno, de los 100 millones, 50 los invierto en la cartera T y 50 en el activo libre de riesgo. Eso hace que mi cartera se ubique en este lugar. Perfecto. Sí, perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿cómo compatibilizamos esta recta con las curvas de indiferencia? Y justamente, habrá gente que tomará prestado el 50% de su riqueza y tendrá curvas de indiferencia por allá arriba. Por ejemplo, vamos a ponerle otro color. Tendrá curvas de indiferencia por acá. Es el caso del flaco que toma prestado y se endeuda. Habrá gente que no, que invierte todo y sus curvas de indiferencia pasan por acá. Y habrá gente cuyas curvas de indiferencia pasan por acá, que solo de su riqueza, el 50 va a tasa libre de riesgo y el otro 50 va a la cartera T. Entonces sigue perfectamente el tema de las curvas de indiferencia.
Perfecto, perfecto. Claro, el que se endeuda, digamos que también, o sea, tiene el riesgo de la cartera más el riesgo, y obviamente si pierde la cartera, encima tiene el riesgo de pagar el préstamo que tomó, digamos, obviamente. Supuesto. Bueno. Acá hay un supuesto importante que es que te puedas endeudar a la tasa libre A de la tasa libre de riesgo, claro. ¿sí? Exacto. Es decir, se puede prestar y pedir prestado a la tasa libre de riesgo. Bueno, si se dan todas esas condiciones de mercados perfectos, tasa libre de riesgo, acceso, se conoce perfectamente a los mercados, digamos así, lo que ocurre en realidad es que esta curva se transforma en recta. Y la cartera T se la pasa a llamar cartera de mercado. Esto, digamos, un poco... Y ahí es cuando entramos en el Capital Asset Pricing Model. El Capital Asset Pricing Model, básicamente, acá están todos los supuestos ya detallados, pero los leen después, ¿no? No quiero... Lo que quiero es que vayamos a las dos rectas más importantes del KPM. Es decir, fíjense que estamos en un modelo muy parecido en el que veníamos, pero ahora ya tenemos una recta. Seguimos teniendo el rendimiento del portfolio. Acá vamos a hablar de desvío estándar. No tenemos la varianza, sino que tenemos el desvío estándar. Siendo la cartera T ahora, la pasamos a llamar cartera M. Entonces, yo puedo establecer cuál es la relación entre rendimiento y riesgo a través de lo que se llama la línea de mercado de capitales o Capital Market Line. La Capital Market Line es la ecuación de esta recta. La ecuación de una recta siempre tiene la forma de I igual a A más Bx. Esta es la forma de una recta, en donde la A es la ordenada al origen, sería este valor. Fíjense, en este caso, la I es lo que estamos buscando, R sub P, es decir, ¿cuál es el rendimiento de la cartera? El rendimiento de una cartera eficiente va a ser igual al rendimiento del activo libre de riesgo más un B, que es la pendiente de la recta, por la variable independiente.